también, Señor, Padre, por estos eventos, Señor, que hay programados, Señor, que tú bendigas. Padre, que tú lleves y que tú traigas, Señor, que tus ángeles guarden en el camino. Señor, que tú, Señor, guardes, Señor, a cada uno, a cada hermano, de cada lugar, Señor, que tome transporte, Señor, para llegar, Padre, para tener, Señor, este tiempo, Señor, de comunión en este lugar. Padre, bendecimos desde ya, Señor, el hotel, Señor, los que van a trabajar allí también, Señor, que tú puedas ministrarles, tocar los corazones. Señor, que bendigas a los jóvenes, Señor. Padre, y pedimos también por los hermanos que quedan, Señor, que tú guardes, Señor, que tú bendigas también, que tú derrames de tu gracia, que tú des palabras sabias, Señor. Padre, te lo pedimos todo, Señor, creyendo que tú haces más. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Bueno, gloria a Dios, ¿no? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca expliqué que tengo una serie de devocionales que, bueno, los voy mirando de tanto en tanto y a veces, no siempre, pero como ya los he leído tantas veces y todos los días, eh, a veces me da por mirar con antelación, oye, y el domingo que tengo que traer la palabra, ¿qué mensaje da? ¿Qué mensaje me puede venir? Y, y el domingo pasado hablaba acerca de la justificación, como Dios es quien nos justifica. Es una doctrina cardinal, ¿sí? Tenemos justificación porque el Señor Jesucristo murió por nosotros y nos declara justos, sabiendo nosotros que no lo somos. Y decíamos, ¿es eso justo? Bueno, pues si el justo lo ha dicho, sí. Y si hay quien te justifica, sí. Y decíamos el domingo pasado que si cuando viene Satanás a acusarte y te señala, y Cristo se interpone entre tú y ese adversario que te señala, cuando te señala y mira al Señor, a quien ves a Cristo. Y entonces dice, yo no veo iniquidad en él. ¿Te acuerdas, Pilatos? Este hombre no ha hecho nada malo. Yo no veo nada en él. Bien, pues entonces cuando Cristo se interpone entre Dios y nosotros, el Señor no ve nada malo ni ve iniquidad, ¿sí? Por eso tenemos un glorioso Salvador, que es Jesucristo. Alguien que intercedió por nosotros y lo hizo por amor. Amén. Y nosotros por amor correspondemos con Él en obediencia, en santidad, ¿verdad? En glorificar su nombre, en adorarle. Y de alguna manera es lo que invita el Señor por su palabra a su iglesia. Es a vivir en esa intimidad con Dios, en esa cercanía, de buscarle porque está vivo. Amén. No es un Dios histórico que podemos leer en los libros y que recordamos sus hazañas, sino alguien que resucitó al tercer día, alguien que te comprende plenamente, que intercede por ti y participa en tu vida, en las decisiones de tu vida, que te envuelve y que muchas veces se manifiesta con poder y con gloria. Te deja sentir su presencia y te llena de paz, ¿sí? Ese es nuestro Dios al que adoramos. Y esta semana leía el mismo devocional, es un devocional es del sector más tradicional de la iglesia. Algunos de ellos son pastores, de mucha experiencia, muy antigua, pero no pertenecen, ellos no pertenecen en principio a la iglesia carismática o pentecostal. Si bien somos hermanos, pero algunas cosas no conocen. Pero obviamente sí tienen sus virtudes y son personas que les gusta el estudio sistemático de la palabra, ¿sí? Y algunas veces me gusta leerlos, me gusta empaparme de estos sabios y eruditos que hablan algunas cosas que me parecen profundas. Y siempre le pido al Espíritu Santo que Él ponga su sello. Amén. Y esta semana empieza el devocional diciendo esto. Fíjate, hablamos la semana pasada de la justificación y ahora vamos a hablar acerca de algo, y el autor lo tenía para este día, que habla acerca del arrepentimiento, ¿sí? Fundamental en la vida cristiana. Yo no estoy hablando de remordimientos. Eso es cuando alguien hace algo mal y realmente le reconcome por dentro, pero no hay un cambio genuino de vida. Y muchas veces hemos visto esto. Yo he visto gente vivir con un remordimiento o a veces con un pesar por algo y arrepentirse porque las consecuencias que le han traído han sido muy grandes de su error, pero no porque hayan desobedecido a Dios. Entonces es un arrepentimiento distinto.
El arrepentimiento del creyente es porque entiende que está desobedeciendo a Cristo, que Cristo dio hasta su última gota de sangre por mí y sin embargo yo no estoy siendo grato con Él. Es como vivir de espaldas a esa realidad y simplemente dolerme porque me ha traído consecuencias funestas a mi vida. Pero no porque a Cristo le costó hasta su última gota de sangre ese pecado que yo cometí, o ese error que yo cometí, o esa acción, ¿verdad? Y dice así, la lectura que era para hoy, dice, la lectura bíblica para hoy es de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Pablo comienza el capítulo llamándolos amados y termina regocijándose por la confianza que tiene en ellos. Si bien no es que emplee directamente la palabra amados, pero lo que viene a decirles a la iglesia de Corinto, segunda de Corinto, sí te das cuenta que cuando le escribe y empiezan las primeras palabras, sí que está hablando acerca de la consolación, con que el Señor nos consuela, está tratándoles como iglesia, está llegando al corazón de ellos por las vicisitudes que están atravesando y te das cuenta que es una carta amable. Segunda de Corintios, tú la lees y dices, oye, parece que como si hubiera una familiaridad, una cercanía, y Pablo empieza a hablarles, ¿sí? Pero Segunda de Corintios es posterior a Primera de Corintios, ¿sí? ¿Sí o no? Esto es lógica, ¿no? No hace falta ser Aristóteles para darse cuenta, ¿no? Y dice, mira, ¿cómo podía decir estas cosas? Dice el autor. Honestamente, considerando que el resto del capítulo trata de los pecados por los que Pablo había tenido que confrontarlos en su primera carta. O sea, él les escribe en 2 de Corintios, les trata con una amabilidad y con un cariño, pero en la primera carta es todo lo contrario. Es que les da con mucha dureza, los exhorta continuamente. Descubre los pecados que había en la congregación, les habla con severidad, les reprende duramente, les llama al orden, los pone en disciplina. Empieza a hablar, sin dar nombres, pero empieza a hablar de los casos que hay dentro de la congregación y que están siendo tolerados por muchos y que muchos son conocedores de todo eso. Empieza a decirle, mira, estáis haciendo esto mal y estáis haciendo esto también mal. Y además esto otro. Y además tenéis allí a uno que hace esto. Y además de todo eso, permitís que éste haga esto. Y además cuando os juntáis, hacéis esto. Pero duro. Y claro, la gente que estaba allí y esas cartas, te recuerdo que cuando eran enviadas, el oficiante de la iglesia se ponía de pie y las leía públicamente. Entonces la gente se encontraba, oye, este está hablando de mí. Y todo el mundo, yo me imagino cuando diría, sí, porque ustedes, aquel, porque dentro de la congregación había gente que incluso cometía incesto. Y había gente dentro de la iglesia que levantaba sus manos y se ponía a cantar y a orar. Y iba allí y se ponía bien puesto y llegaba y se sentaba. Y de repente se descubría que estaba en intimidad sexual con la esposa de su padre. Pero llegaba allí a la iglesia como si nada. Y entonces Pablo tiene que decir, oye, mira, tenéis a uno allí que hace esto. Imagínate. Y la iglesia lo sabía. ¿Te imaginas? ¿Qué haría la gente? ¿Qué harías tú? Si estás allí y no eres tú, pero Pablo dice eso. Te voy a decir lo que haría yo. Usted es más santo que yo. Pero yo estoy allí y dice eso y lo primero que hago es esto. Eso va por ti. Pero fíjate, qué duro, ¿eh? Porque ellos sabían. Y empieza así. ¿Cuánto les gusta cuando Dios les exhorta? ¿Así os gusta? Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios 5 dice, mira lo que les dice en la carta.
verso 1 en adelante. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mira lo que le dice la carta, ¿eh? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea, ¿qué dice? Entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. La autoridad apostólica, uno de los rasgos distintivos es que tenían autoridad para mandar a alguien y entregarlo a Satanás. Cuando alguien era pecador pernicioso, contumaz, rebelde, consciente, continuado y sin arrepentimiento, Pablo hablaba con él una vez, y la segunda, y la tercera, pero cuando ya superaba un límite, él se ponía en oración y decía, fulano lo entrego a Satanás. ¿Sí? ¿Me escuchó? ¿Sabes qué le ocurría al tal? Cuando Pablo oraba y decía, lo entrego a Satanás, ¿sabes qué ocurría? Que el tal enfermaba al punto que moría. Eso era autoridad, ¿eh? O sea, y eso para que la iglesia en Corinto y la iglesia de Jesucristo vea que no estamos en un juego. O somos de la iglesia o no somos. Y entonces dijo, usted continúa así. Oiga, mire, pórtese bien. Usted continúa así. Esto no lo debe hacer. Usted continúa así. Pues lo entrego a Satanás. Fíjate, ¿eh? Y dice, verso 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En otras palabras, enfermaba para arrepentimiento. Y dice, no es buena vuestra jactancia, les dice. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y dice, así que celebremos fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre. Duro, ¿no? ¿Sí o no? Venir al culto con alegría, vamos a gozarnos, vamos a cantar gloria a Dios y aleluya, ¿no? Y que empiece ahí a sonar la batería y venga la música y tal, y de repente se descuelga el oficiante y dice, venid que ha llegado una carta de Pablo y os la tengo que leer. Imaginaros ese día, ese primer día que lee la carta y los hermanos allí. O sea, empieza a reconvenirles duramente. Primera de Corintios, pero duro. Inmoralidad sexual, idolatría, avaricia, calumnias, robaban, cometían adulterio, cometían homosexualidad, incesto, divisiones entre ellos, orgullo, soberbia y encima falta de respeto en la mesa del Señor, que él tiene que decir que nadie tome la mesa del Señor indignamente, porque algunos duermen. Y lo que viene a decir es que algunos han muerto, han enfermado y han muerto a causa de tomar de manera irreverente el pan y el vino. Porque está comiendo juicio para sí, come y bebe juicio para sí, el que lo hace sin discernir el cuerpo
de Cristo. Por eso que cuando partimos el pan y el vino, le pedimos a las personas que estén bautizadas en edad adulta, con capacidad de comprender lo que han hecho, de que han dado esa profesión de fe y que le han entregado su vida al Señor Jesucristo, que viven en santidad, que no tienen nada con nadie en su corazón, y si lo tienen, hay reconciliación y restauración. Pero por eso, y Pablo advierte seriamente, pero fíjate cómo era esta iglesia. ¿Cuánto le gustaría estar en esa iglesia? Pero la Biblia dice que era, por lo que dice la Biblia, es la única iglesia que la Biblia reconoce que tenía todos los dones. Todos, ¿me escucháis? De repente aquel de sanidad y de milagros y profecía, y hablaban en lenguas y sacaban demonios y tenían don de fe y hacían cualquier clase de cosas, pero era la iglesia más carnal que se registra en la Escritura y estaba llena de gente con dones. Entonces, ¿los dones qué son? Los dones son carismas que el Señor te entrega para cumplir su voluntad, pero lo que realmente imprime el carácter en tu vida, lo que realmente te califica para el ministerio, no son los dones, sino cuando tú tienes un carácter de santidad. Cuando tú sigues escrupulosamente con tu vida, con tu ejemplo, lo que la palabra nos dice. Cuando intentas caminar en pos de Él, en obediencia, con devoción. Pero no son los dones. Hay gente que predica muy bien y hay gente que Dios le puede usar para dar una palabra de ciencia. Y hay personas que pueden orar por alguien y sanarse, pero luego salir por la puerta y tener una vida que desagrada a Dios. Puede pasar. Y eso la iglesia de Jesucristo a lo largo de la historia está llena de casos. Y en la Escritura lo podemos ver. Si Primera de Corintios dice que la iglesia tenía todos los dones, ¿cómo era posible que todas esas cosas ocurrieran? Y encima Pablo les reconviene y les dice, y lo tenéis allí y no le decís nada. Digo, con este ni os juntéis. Seguramente serían personas con un enorme carisma, muy graciosas. O serían unas personas muy amorosas. O serían personas, no sé, quizá con mucha capacidad económica, con una influencia humana tremenda. Y Pablo le dice, mira, con este ni os juntéis, ni lo invitéis a comer, que es que no os juntéis ni a comer. Duro. Y dice, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y eso tiene que ver con lo que permitimos a veces en las iglesias y con lo que permitimos a veces en nuestra propia vida. ¿Me escucháis? Porque a veces rebajamos nuestro nivel de santidad, de compromiso con el Señor, y no puede ser. Si realmente amas al Señor y si realmente amas a la iglesia, cuando ves a un hermano que no anda bien, tu obligación es ir y decirle. Y si no te hace caso, pues llamas a testigos. Mira, le he dicho esto, anda así, esto no está bien. Y si sigue en su contumaz rebeldía, dice la palabra, lo tienes por gentil y publicano. Fíjate, ¿eh? Y esto tiene que ser, preservar la santidad en la iglesia no es cosa del pastor, es cosa de todos. De todos. Como tener un compromiso en el corazón de decir, Señor, tiene que ser. Y luego hay algo que, estos pecados evidentemente eran muy groseros, muy evidentes, estaban a la vista, algo que realmente miras así, lo ves rápido, pero luego están los pecados que podemos llamar menores, que a veces toleramos en nuestra vida pensando que son cosas insignificantes, que ya se arreglarán, mas sin embargo va pasando el tiempo y continúan allí. Y ahí es cuando la palabra nos dice, cazadnos las pequeñas zorras, porque echan a perder las vides. No es que yo tenga una tendencia de vez en cuando a faltar a la verdad y digo alguna mentira blanca por ahí. Entonces mi pregunta es, ¿desde cuándo las mentiras son blancas? Son bien negras. O a veces esa envidia que hay en mi corazón, a veces cuando alguien a mi alrededor prospera o destaca,
y le tengo esa inquina mayor o menor en mi corazón y se la guardo, o ese resentimiento con alguien por alguna cosa. ¿Me escucháis? Y eso también es importante de guardar. Y eso ocurría en Primera de Corintios, ¿sí? Les llamó la atención bien, ¿eh? Realmente estar en un culto allí hubiese sido una experiencia maravillosa, una experiencia pentecostal maravillosa. Y además lo digo honestamente, o sea, una experiencia tremenda. Cuando empiezan allí con los dones a operar dentro de la iglesia, a ver la grandeza de Dios cómo se derrama, cómo había dones extraordinarios con los que Dios visitaba a su pueblo y cómo Dios sanaba y obraba. Y Pablo empieza a hablarle y a descubrir el pecado, a descubrir, y dice, no estoy hablando a los de fuera, ya lo habéis leído, no estoy hablando a los del mundo y los de fuera, ellos ya lo juzgará Dios, yo estoy hablando de los que están dentro de la iglesia y tienen apariencia de piedad. Y yo leía eso y dije, wow. Entonces somos iglesia, ¿no? Del Señor Jesucristo. Y sabemos que, a ver, la santidad, según los que estudian INSTE, ya sabéis, tiene dos vertientes. Es a la vez instantánea, es el momento que el Espíritu Santo viene a morar sobre ti, porque el Espíritu Santo imparte lo que tiene, imparte santidad. Y cuando alguien acepta a Jesucristo con todo su corazón, ¿verdad? Y el Señor viene a morar en él, imparte santidad. Si viene Cristo, Cristo está en tu corazón, y si viene esta noche o viene ahora, nos vamos con él, ¿sí? Entonces, de alguna manera te va corrigiendo en la vida, te guía a toda la verdad, dice la palabra. Aquellas cosas que tú no le dabas importancia, pero que a Dios no le agradan, empiezan a sentirte mal. Empiezas como a decir, mira, nadie me lo ha dicho, pero sé que esto tengo que hacerlo así. Bueno, el Espíritu Santo te va dando sabiduría, te va poniendo su voluntad y el querer como el hacer. Va haciéndote crecer en él, va edificando sobre ti a alguien que pueda parecerse a Cristo. Y entonces, cuando viene el Espíritu Santo y tú te conviertes genuinamente, el Espíritu Santo mora sobre ti. Pero a la vez es progresiva. Nadie es santo, plenamente santo, perfecto, inmaculado y tiene ¿no? Dorada en su cabeza, no. Sino que paulatinamente, en la medida en que tú y yo vamos adquiriendo conocimiento del Señor, teniendo experiencias con Él, escuchando la voz del Espíritu Santo, Él te va corrigiendo y te va ayudándote a crecer en el conocimiento y en la gracia. Y entonces te vas pareciendo cada día más a Cristo. Dice Proverbios que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la luz del creyente es así. Un día conociste a Cristo, no sabías muchas cosas, pero simplemente algo se despertó en ti. Es como que Dios despertó tu espíritu para que buscases de Él, para que sintieses su presencia, para que le deseases. Y le pediste al Señor, ¿verdad? Y Él por su gracia te salvó por medio de la fe. Vino a morar dentro de ti, pero muchas cosas, muchos rudimentos, mucho conocimiento de Él, pues no teníamos, esta es la verdad. Algunos piensan, no, yo ya me convertí y sabes todas las cosas. No es así. Por eso tienes que desear el alimento que el Señor te da continuamente. Por eso desde los púlpitos, desde INSTE, desde todas las reuniones de mujeres, de varones, de jóvenes, intentamos edificar la iglesia exponiendo la Escritura. Y de ahí, de alguna manera, tú te expones a ella, que puedes tener conocimiento, ir creciendo en la edificación de tu vida. Qué importante es. Y dice la palabra que qué importante es, mirad, os lo voy a decir así, todos los ministerios de la iglesia por igual. Y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Y todo bendice al cuerpo de Cristo en este lugar. Pero si me permitís decir algo que creo yo personalmente, no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero es algo que creo muy importante, es el ministerio que hacemos con los niños en la iglesia, lo que están haciendo allí. No es una guardería porque los niños molestan y que nos dejen concentrarnos, sino están siendo edificados en la palabra. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
ojalá cuando yo era niño mis padres me hubieran llevado a la iglesia. Ojalá. Y a veces eso salta generaciones y trasciende. ¿Me escucháis? Qué importante es. Siempre explico, mi bisabuela era de la isla de San Andrés, en Colombia. La conocí, Granny Bent. Y en aquella época, cuando ella nació, Panamá y Colombia era el mismo país. Ella saltó de San Andrés y se fue a vivir a Panamá. Y allá se casó, tuvo sus hijos. Ninguno de sus hijos, ni mi abuela, ni mis tías abuelas, ni mi tío abuelo aquí, ninguno de ellos fue nunca a la iglesia, pero ella se convirtió de mayor y empezó a ir a la iglesia en Colón, en Panamá. Empezó a ir a la iglesia y como sus hijos ya eran grandes, ya tenían hijos, no querían ir, ella le pidió a sus hijos que le dejaran a los nietos ir a la iglesia. Y llevó a todos sus nietos, ella los domingos los presentaba, iba a la Baptist Church, la iglesia bautista en Colón. Entonces cogía a mi padre, a mis tíos, a los primos de mi padre y los llevaba a todos sus nietos a la iglesia. Allí. De hecho, mi madre me cuenta que cuando mi padre vino a España a estudiar medicina y tal, y ella lo conoció, mi padre siempre, antes de comer, oraba por los alimentos. Instruye al niño en su camino. Y la vida les llevó que, bueno, ellos iban con mi bisabuela y dejaron, bueno, uno se fue para España a estudiar, los otros se fueron a Estados Unidos, otros se fueron a no sé dónde a estudiar, son familia bien formada y, bueno, se fueron alejando la vida. Y a los años recuerdo que un día recibo una carta de Dallas, era un primo mío, David, me escribe, me dice, mira, me han dicho que tú eres pastor y tal, mira, yo estoy estudiando en el seminario en Dallas, en el seminario bautista. Y digo, hombre, pues gloria a Dios, qué bien, ¿no? ¿Te acuerdas de nuestra bisabuela? Claro que me acuerdo. Entonces me escribe Jessica, mi prima, y me dice, ¿sabes que estoy yendo a la iglesia? No me digas, ¿sí? Panamá, uno en Dallas, otro en Panamá. Me escribe mi primo Juan Carlos y me dice, mira, estoy yendo a la iglesia en Londres. ¿Y cómo? Y dice, sí, estoy yendo a la iglesia. Y de repente me escribe Estrellita, mi prima publicista, y me dice, mira, estoy yendo a la iglesia Casa de Oración en Panamá. Y entonces yo pensé, wow, cómo salta las generaciones. Y a veces lo que sembramos no sabemos. Y qué importante es edificarnos en la palabra. Orar. Y yo, ¿sabes? A veces estoy en mi casa y pienso, mi bisabuela oraría por su estirpe. ¿Oraría? Y mi pastor en Panamá decía, ora por tu familia. Porque si tú no oras, ¿quién lo va a hacer? Eso en 1 Corintios. Pero después, fíjate, dice, 1 Corintios les da un golpe duro, les exhorta y de repente dice, en la 2 Corintios cambia el tercio. Es una introducción mucho más amable, les habla de otra manera. Había pasado un tiempo, pero les habla diferente. Y dice, los podía elogiar, 2 Corintios, porque habían respondido con una tristeza piadosa. Se habían arrepentido sinceramente y ahora tenían las manos completamente limpias. A muchos de nosotros como cristianos nos resulta difícil aceptar el perdón de Dios por nuestro pecado y sentirnos perdonados. Hablamos a otros del amor y del perdón que Cristo ofrece y sin embargo lo más difícil para nosotros parece ser recibir ese mismo amor y perdón después de haber hecho algo malo. No es raro que nos dolamos por ello, pero si tan solamente lamentamos las consecuencias y no nos arrepentimos genuinamente y aceptamos el perdón de Dios, no hemos hecho nada más que entristecernos como se entristece el mundo.
En otras palabras, cuando el Señor empieza a inquietarnos y uno se da cuenta de los errores que ha cometido y de los pecados que ha podido hacer y las cosas que ha hecho mal, pero simplemente nos dolemos por eso, porque nos ha acarreado consecuencias dolorosas que todavía hoy soportamos. Si solo es eso, mira, con eso te quedas, con eso vivirás y vivirás en amargura, te puedo decir. Pero si ese dolor te lleva a un arrepentimiento genuino, es decir, ¿pero qué estaba haciendo yo? Yo recuerdo hace años cuando hablaba con dos muchachos, ellos se habían ido, uno de ellos se había ido a Estados Unidos a servir a Dios muchos años, además estaba en varios programas, tenía un grupo de alabanza, hacía un montón de cosas para el Señor. Y el otro, bueno, organizaba programas de salidas para niños, campamentos para niños, llevaba a escuela bíblica, predicaba muchas cosas. Y de repente dejaron las iglesias donde estaban y se vinieron a vivir por esta zona. Y un día hablando con los dos, el uno al otro se miraban y se decían, ¿pero qué estamos haciendo ahora? No estamos haciendo nada. Bien, si solo te genera ese dolor, te quedas con eso. Pero si realmente te das cuenta que, oye, tendría que haber tomado otras decisiones en la vida. Me arrepiento genuinamente, Señor, y buscas el consuelo de Dios. Entonces Dios es amplio y te va a consolar. Pero que hagamos las cosas realmente no solo porque nos duelen las consecuencias, sino porque hemos desobedecido al Señor y le costó su última gota de sangre. Tú imagínate que cuando cargaba por ese camino, la vía dolorosa, y cargaba ese madero y subía esas escalinatas hasta el Gólgota, mientras subía, él iba pensando en nosotros y en todos los hombres, que íbamos a una perdición segura. Iba pensando en ti, ¿cómo voy a pecar de manera deliberada y consciente? Si a Cristo le costó su vida, ¿no? Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios ahora, capítulo 7. Fijaos el tercio ahora, dice, verso 1 en adelante, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿qué dice? Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndoos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. El apóstol tenía carácter, ¿eh? Dice, aunque me pasé 4 pueblos, aunque te dije todo lo que pensaba y os lo escribí allí, que sepáis que no me pesa lo que os dije. ¿No? Fue duro, ¿no? Dice, verso 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y dice el verso 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce, dice, la tristeza según Dios produce salvación, es en Cristo Jesús. Esa tristeza que el Espíritu Santo a veces provoca en uno, que te trae y que te pone, y por las cosas que uno hace, por las cosas que a veces uno no puede dominar, que controlan toda tu vida, que te aprietan.
Y uno se siente mal por ello, pero si suele sentirse mal, mira lo que he hecho, mira esto y mira lo otro, y ojalá fuera de otra manera, y todo acaba ahí. Pero si eso te lleva a arrepentirte genuinamente, de buscar más de Dios y alimentarte de Él, empaparte de su palabra y conocer su palabra, decía el salmista, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, conocer su palabra para decir, mira, si la palabra dice yo esto no lo hago, no lo hago. Es como que te empuja a ese cambio de verdad. Entonces, puedes hablar con presteza, con autoridad de parte de Dios, cuando venimos a Él en arrepentimiento sincero. ¿Y de cuántas cosas, iglesia, nos tenemos que arrepentir? ¿No dice David en el Salmo? Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser allá. Por esto orará a ti todo santo. ¿Y de qué habla? Por esto. Dice, pues del pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y el Señor me oyó, ¿no? Y me perdonó. Dice, por esto orará a ti todo santo. Entonces, cuando uno es consciente, y tenemos que pedirle al Señor, no decía, escúchame, David no oraba así, pregunto, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos para no pecar contra ti. ¿Y cuántas veces, iglesia, nosotros mismos no somos capaces de conocernos ni de discernir cuál es el propósito de Dios? Y hacemos cosas que transgreden la voluntad de Dios, pero no lo sabemos. Y por eso David decía, muéstrame los pecados que yo no me doy cuenta. Que a veces soy muy egocéntrico, a veces soy egoísta, a veces soy altanero, a veces soy orgulloso, Señor. A veces tengo esos arranques de ira. Que podamos ser así, ¿no? Que el Señor nos pueda guiar en eso también. Que su palabra sea. Escúchame, y no le echemos la culpa a nadie. Jamás. He ministrado a hombres que golpeaban a sus mujeres. Como lo hice. Y les he tenido que decir, bueno, ¿y tú qué opinas? A ella, porque enseguida. Y no es que esto, mira, la próxima vez, si ella no va, me da igual. Yo voy a ir a la policía. Y yo voy a poner la denuncia. ¿Y sabes qué me decía el tipo? Es que yo no soy así. Es ella la que me pone así. ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, ¿le echamos la culpa a quién? ¿Eres tú? ¿O somos nosotros? O sea, que el Señor haga. Porque a veces tenemos cosas de las que uno se tiene que arrepentir. Y a veces no son cosas tan groseras, ni son pecados tan vistosos, pero son cosas que nos separan de andar en la perfecta voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos buscar. Ser un espejo para que otros puedan ver la gloria de Dios reflejada. Y aún en esas cosas pequeñas, ¿no? Y si te produce tristeza la desobediencia a Dios, tiene que traer arrepentimiento. Y te voy a decir algo. Lo que opera en tu corazón no lo puedo valer, no lo puedo ver, ni se puede calibrar. No se puede medir. Hay cosas que están en tu interior que solo el que pesa los espíritus conoce. ¿Me escucháis? Nosotros simplemente por los frutos podemos discernir, podemos conocer. Pero se nota mucho cuando estoy delante de una persona que está arrepentida y cuando no. Y cuando hay un arrepentimiento genuino y cuando no lo hay. Y cuando son solo palabras. Eso es algo que en Panamá decían, con el tiempo se larga el cobre. ¿Habéis oído esa frase? ¿No la habéis oído? No habéis oído nunca esa frase. A ver, los colombianos, con el tiempo se larga el cobre. ¿Eso no lo han oído? Es pelar el cobre. En Panamá dicen se larga el cobre.
¿Y eso qué es? Pues mira, te lo voy a contar. Cogen esto de hojalata, te hacen un redondo así y te lo bañan de oro. Y entonces te lo venden como ¿qué? ¿Te lo venden como qué? Y entonces te lo venden como oro y uno va y se lo pone y dice, mira qué anillo me he comprado y además lo que me ha costado, qué ganga. Y cuando llevas 3 días de fregar los platos, entonces empieza a largar el cobre. Y empieza a verlo así. ¿Y esto qué es? ¿Qué fue lo que me compré? Bien, pues la vida de la persona que solo está arrepentido de boca, larga el cobre. Es cuestión de tiempo. Lo vas a ver. Déjalo que fregue 3 días los platos. Verás. ¿No? Y luego el autor dice esto, y un consejo que nos da, y esto me lo tomo para mí. Dice, nunca digas cuánto me gustaría borrar el pasado. ¿Cuánto han dicho eso alguna vez? Pues nunca lo digas, ¿no? Dice, nunca digas cómo me gustaría borrar el pasado. Aquellos que han tenido una vida dura o situaciones o decir, yo esto lo quitaría y haría otra cosa. Mira, ¿no? ¿Sí o no? No diga como esa, siempre digo lo mismo, ¿no? Esos chistes, esa viuda mexicana que el marido le dio una vida. Y entonces le dio una vida dura y de repente va y cuando se muere, el marido pone en el epitafio lo siguiente, esto no lo diga, dice, aquí yaces y yaces bien. Tú descansas y yo, no, le he dicho que no lo diga. ¿No? Dice, ¿cuánto me gustaría borrar el pasado? ¿Cuánto me gustaría? Pero el pecado no puede deshacerse. Tú puedes pensarlo y decir, si volviera atrás, yo esto no lo haría. ¿Y por qué no tomé esta decisión? ¿O por qué no hice lo otro? ¿O por qué no cambié de calle? ¿Por qué no me callé? ¿No? No podemos cambiarlo, ni puedes deshacerlo. Pero sí te puedes arrepentir genuinamente. Eso sí. Y ese arrepentimiento, según Dios, trae vida. Eso sí. Y sabes, si Dios hubiese dispuesto en su sola potestad otra situación u otro destino, lo hubiera hecho. Pero Dios permitió situaciones para que tú y yo llegásemos a conocerle. Y entonces, por eso Dios cuida de nosotros y cuida de nuestra vida. Dice, nuestro misericordioso Dios está esperando ahora mismo para inundar tu corazón angustiado del gozo del perdón. Es como que Dios desea eso y lo anhela, ¿no? Y luego dice, fíjate esta frase, a ver si estás de acuerdo. Dice, Dios nos hace desgraciados por medio de la convicción. ¿Sí o no? ¿Es así? Dios nos hace desgraciados por medio de la convicción. ¿Cuántos entienden esa frase? ¿Sí? ¿La explicamos? Dios nos hace desgraciados. Es decir, cuando tú eres consciente y te das cuenta y te convence, oye, mira, qué mal lo hice, ¿y ahora qué? Dice, te hace desgraciado. Yo tenía que haber hecho de otra manera. Pues te hace un desgraciado. Dice, mejor, son más felices aquellos, ¿verdad? Que a veces son gente más sencilla, que no ven de aquí a allá. Y dice, mira, esta gente no tiene problema de ninguna clase. Es que nada le perturba. ¿Pero por qué? Porque no lo ve. Ni lo siente ni padece. Son como amebas que pasan, que transcurren en la vida y dice, este no siente nada. Pero aquel que se da cuenta de los errores que ha metido y las veces que ha metido la pata y las cosas que ha hecho, qué mal vivir con eso. Y dice, y Dios te hace un desgraciado, que lo sepas. Dice esto el autor, a mí no me mire mal. Dice, Dios nos hace desgraciados por medio de la convicción,
para luego llenarnos de gozo por medio de la confesión. ¿Me escuchó? Entonces, cuando tú te das cuenta, ahora con esto, ¿vale? Pues ¿a dónde tienes que ir con eso? Pues a Dios. Dice, y entonces te llena de gozo. Así pues, bueno, estos son los devocionales que solía leer, ahora ya los leí hace años, pero que a veces tocaba mi corazón y esto es lo que tocaba para hoy. ¿No? No son pentecostales, pero lo parecen, ¿verdad? La palabra es la misma, ¿sí? Lo que pasa es que el relleno lo tiene que poner el Espíritu de Dios. Amén. Oramos. Aleluya. Aleluya. Señor y Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te doy gracias por tu palabra, que sea amén. Padre, te pido. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, Señor. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Te alabo al Señor, y aun cuando no, te alabo y sé que estás en control. Así es, Señor, así es. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabo